bienvenidos nuevamente. Vamos a Romanos capítulo 13. Vamos a ver lo que dice a partir del verso 10. La reunión anterior en cuanto a Romanos, nos quedamos en el verso 10 que dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 10, 13 fue lo que vimos la semana antepasada, porque la semana pasada, si no mal recuerdo, no tuvimos reunión el martes, la tuvimos hasta el jueves, pero bueno, hoy vamos a considerar lo que dice aquí a partir del verso 10 y haciendo un breve recuento, un recordatorio de lo que veíamos en esa ocasión. Dice aquí en este verso que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es algo que debemos tener bien presente, que para que nosotros podamos cumplir la ley de Dios de una manera que a Dios le agrade plenamente, debe ser a través del amor. ¿A qué me refiero con esto? Podemos obedecer a Dios a regañadientes o por obligación, y en alguna medida está bien, es decir, es mejor obedecer aunque no sea de muy buena gana que desobedecer riéndonos, ¿no? Que desobedecer con un carácter, digámoslo así, o con un estado de ánimo alegre, ¿no? Ay, desobedezco y pues a mí qué me importa y me vale. Es mejor obedecer, aunque no sea con el mejor de los sentimientos, a no obedecer. Esto lo digo porque incluso el Señor Jesucristo en algún momento le cuenta a las personas o les pregunta, mejor dicho, a las personas que se reúnen en una especie de controversia con los fariseos, con los que continuamente estaba el Señor Jesús teniendo ahí algún tipo de controversia. Bueno, ellos, los fariseos, eran los que tenían controversia. El Señor Jesús siempre fue muy claro en todo lo que enseñó. Entonces, en algún momento les dice a estas personas: ¿qué les parece? Un padre de familia tenía 2 hijos y a uno de ellos le dice: ven y ayúdame. Y él le dice: sí, voy, pero no va a ayudar al padre. Dice, y al otro le dice: ven, ayúdame. Y el hijo le dice: no, no quiero. Dice, pero arrepentido va y le ayuda al padre. Y él pregunta, el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Estamos en Romanos 13, 10. Y entonces el Señor Jesús pregunta a la gente: ¿quién les parece que hizo la voluntad del Padre? Y todos contestan: pues el que le ayudó. Entonces vemos dos situaciones: uno que le dice: sí, papá, voy a ayudarte, y no va. El otro tiene una actitud tal vez no tan buena. El primero tenía una buena actitud, ¿no? Sí, papá, voy, y no va. Tenía una buena actitud, pero era desobediente. El otro tenía una mala actitud al decirle: no, no voy a ir, pero dice que se arrepiente y entonces va y le ayuda. Es decir, había una mala actitud, sin embargo, en medio de esa mala actitud hubo obediencia. Y el Señor Jesús dice, bueno, fue Él el que realmente, o al final de cuentas, obedeció al Padre, pero lo ideal es que lleguemos a hacerlo como dice aquí en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que nosotros obedezcamos a Dios por amor y no por obligación, que no lo veamos como una carga pesada, que no sea una obligación. En algún momento, cuando el Señor le está hablando a su pueblo por medio de algunos de los profetas, Él les dice que para ese pueblo, dice, para ustedes, lo que yo les digo es mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Lo que Dios le está dando a entender ahí es que para ellos era algo pesado. Ay, tenemos que cumplir esto, obedecer lo otro, ir a llevar esta ofrenda, tener esta celebración. Para ellos era algo pesado. También se los dice en Malaquías, que muchos de los del pueblo de Israel dicen: ¡ay, qué fastidio es esto!, cuando tenían que ir y servir al Señor. Entonces, vemos cómo había una mala actitud, había desobediencia, y lo que llegaban a obedecer o las cosas que llegaban a hacer las hacían con una mala actitud. En el mismo libro de Malaquías nos dice que llevaban ofrenda, pero la ofrenda o los sacrificios que llevaban, los borregos, los becerros que presentaban, dice que era lo enfermo, lo cojo, lo ciego, lo tuerto, es decir, aquel animalito que estaba enfermo. Entonces ellos decían: bueno, este no lo puedo vender, no me gustaría comérmelo porque está enfermo, entonces mejor que hago, pues se lo ofrezco a Dios. Entonces era una manera de obedecer, entre comillas, es decir, si había una obediencia, pero una obediencia de mala gana, una obediencia que Dios mismo le dice ahí en el libro de Malaquías: a ver, preséntale esa ofrenda o ese presente, ese obsequio al rey que está gobernando tu país, y vamos a ver qué le parece, a ver si ese regalo
tú le regalas una oveja enferma o le falta una patita o tiene algún problema, dice, ¿tú crees que a tu príncipe le va a agradar eso? Bueno, pues yo creo que no. Y a veces así se lo ofrecían a Dios. Entonces había una obediencia, pero una obediencia de mala manera. No es algo que a Dios le agrade plenamente. El Señor Jesucristo en algún momento dice que que Él no está solo. Dice, el Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que le agrada. Entonces, ¿qué es lo que le agrada al Padre? Bueno, que lo obedezcamos y que lo obedezcamos de una manera correcta, no a regañadientes, no de malas, no quejándonos, sino que procuremos que esa obediencia tenga como fundamento, tenga como impulso el amor a Dios, primeramente, y también el amor al prójimo. ¿Qué pasa cuando Dios dice no robes? Bueno, por amor a Dios, por obedecerle, si Él me dice que no robo, no voy a robar. Pero también por amor a mi prójimo. ¿Qué pasa con mi prójimo? Que él se gana su salario trabajando, esforzándose, y que venga alguien y se lo robe, lo asalte en algún, pues no sé, medio de transporte, y le quitan la quincena con lo que él ya tenía destinado a una parte para pagar tal vez alguna deuda, para suplir las cosas de casa, y viene alguien y se lo roba. Eso es claramente una falta de amor al prójimo. ¿Por qué le voy a robar algo que él va a ocupar? Es decir, aunque no lo fuera a ocupar, ¿verdad? Aunque no ese dinero le sobrara, por decirlo así, aún así no está bien. Es parte de ese pecado que hay en la humanidad y que nos demuestra que no hay amor al prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces no vamos a hacer nada que pueda dañar a nuestro prójimo, y entonces nuestra obediencia se va a ver impulsada por el amor y no por la obligación que podamos pensar que tenemos a Dios, que como Dios dice, ay, bueno, pues tengo que hacerlo. Debemos de verlo por el amor. Aquí el Señor lo deja, bueno, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo lo deja muy claro cuando dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Busquemos el amor, busquemos que ese impulso sea el amor, y entonces nos va a hacer un poco más fácil. No quiero decir que con eso va a ser súper facilísimo y que todos vamos a poder hacerlo bien rápido. No, aún así siempre hay una lucha con nuestra carne entre hacer el bien y hacer el mal. Nuestra carne siempre va a buscar lo suyo, y nuestro espíritu siempre va a buscar hacer las cosas que a Dios le agradan, y vamos a encontrar esa lucha, ¿sí? Pero cuando tenemos un ingrediente como el amor, entonces las cosas tienen son más, ¿cómo decirlo? Son más llevadero, ¿no? Hacer u obedecer a Dios, que cuando además de todo lo hacemos pesadamente. Y ven después lo que dice, vamos a ver a partir del verso 11. Recordemos que el apóstol Pablo viene enfocándonos el amor, ¿sí? Que por medio del amor es que se cumple la ley. Y entonces en el verso 2, en el verso 11 dice, y esto, que esto, pues lo que acaba de decir, ¿no? Si tú amas a tu prójimo, si tú tienes un amor a Dios y al prójimo, vas a cumplir la ley. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. En otras palabras, el apóstol Pablo estaría diciendo, y esto lo dijo hace 2000 años, no desperdices el tiempo. Ya no estamos en un momento para que desperdiciemos la oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios, de cumplir con su palabra, de amar a nuestro prójimo. Uno puede pensar, bueno, yo conozco gente, por ejemplo, de 80 o 90 años, y los ve uno y es gente todavía fuerte, lúcidos, y uno podría pensar, bueno, pues a mí todavía me faltan tal vez unos 30 años, 25 por lo menos, de estar en esta tierra. Bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Pero no sabemos qué va a ser de nosotros el día de mañana, como para que podamos desperdiciar el tiempo, o como dice aquí el apóstol Pablo, seguir dormidos, seguir aletargados en nuestro camino con el Señor. Y ese sueño, esa forma de relajarnos, de pensar que todavía tenemos tiempo, de que el entregarse a Dios es para los pastores, que leer la Biblia todos los días es pues para los líderes, para los que predican. No, en realidad el leer la Biblia, el entregarnos a Dios, el buscar a Dios es para todos. Es la misma encomienda que tenemos todos, ya sea que haya un cargo de pastor o de líder de algún ministerio, o una oveja nada más sin ningún cargo ministerial. Todos tenemos la encomienda de levantarnos de ese sueño, de despertarnos, de, como dirían hoy los jóvenes, ponernos las pilas, y entonces que ese amor que hay en nosotros se pueda ver reflejado. Recordemos que el apóstol Juan, en una de las cartas que escribe, dice que amemos
de hecho y no de lengua, no de palabra, no solamente de labios para afuera. Lo que quiere decir el apóstol Juan es que el amor que nosotros tenemos se tiene que expresar en acciones, no solamente en decirlo, que es bueno, ¿no? Es bueno cuando uno le dice a alguien, oye, pues te amo, te quiero mucho, o la forma en que uno se lo expresa, eso está bien. Pero dice el apóstol Juan, no solo ames de lengua, no solamente lo digas, demuéstralo. Hay un, no sé si es Benjamin Franklin, no recuerdo muy bien ahora quién dijo esta expresión, pero dijo, es mejor lo bien hecho que lo bien dicho. Es mejor lo bien hecho que lo bien dicho. Entonces nosotros podemos hablar muy bonito, pero a la hora de hacer, ahí nos quedamos cortos. Un claro ejemplo lo podemos ver hoy en día en la política, sobre todo ahorita en la época que estamos de elecciones, prometen, pero hasta por los codos. Y tristemente muchas de esas promesas jamás se cumplen porque lo único que quieren, la mayoría, no puedo decir de todos, ni estoy hablando de ningún partido político en especial, pero la mayoría solamente son promesas vanas, algunas de ellas que uno puede decir esto, cómo piensan cumplirlo, este tipo de promesas, caray, no son viables, pero lo hacen de una manera muy fácil, fácil es decir, pero a la hora de hacer no lo hacen. Por eso es que es mejor lo bien hecho que lo bien dicho, ¿sí? Que se vea en nuestra vida, que nuestra vida refleje el amor a nuestro prójimo. Muy posiblemente no se lo podamos expresar a veces de una manera tan cercana o tan personal porque haya una distancia, pero orar por una persona, estar encomendándole al Señor, rogando por él, bueno, es una manera de que expresamos ese amor también al Señor, y cuando se pueda estar cerca, bueno, pues aprovechar para preguntarle cómo estás, cómo te ha ido, puedo orar por ti, en qué te puedo ayudar, Dios te bendiga, no sé, siempre tenemos que estar buscando la forma de expresar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones hacia el prójimo y aún hacia nuestros enemigos, ¿no? Como dice también el Señor Jesús, que amemos a nuestro enemigo, y ese amor no significa ir, dar un abrazo y decirle, wow, oye, cómo te he extrañado, no, lo que les compartí hace un momentito, ora por él, ora por aquella persona que tal vez tiene algo contra ti, que por alguna situación pues ha agarrado algún tema en contra tuyo, pero bueno, aún así es conveniente que oremos por ellos y es una manera de expresar el amor, ¿sí? Dice entonces en el verso 11, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos, no mañana, no en, bueno, ya en poquito tiempo. No sé si recuerdan ustedes la historia de Faraón cuando Moisés va a rescatar al pueblo que está esclavizado ahí en Egipto, y entonces Dios envía una serie de plagas para, pues de esa manera demostrar en Egipto el poder que Dios tiene. Y entonces viene la plaga de sangre y luego de las ranas y vienen así una serie de plagas. No recuerdo ahorita exactamente el orden, pero viene esas plagas. Y cuando viene la plaga de ranas, dice la Biblia que las ranas estaban en todos lados, que cuando mueren las ranas dice que las amontonaban, las apilaban por montones. Es decir, había una cantidad impresionante de ranas. Era una plaga que nunca se ha visto después de eso. Y va Faraón y le dice a Moisés que le ruega a Dios que quite las ranas. Le dice, ruega a Dios para que las ranas se vayan. Y Moisés le dice, está bien, voy a pedirle a Dios, dime cuándo quieres que le pida a Dios que se vayan. Y la respuesta de Faraón a mí me desconcierta un poco porque le dice, mañana. Y uno dice, ¿cómo mañana? Ya, ahorita, por favor, Moisés, dile que en este momento se vayan. Es una plaga que huelen mal, que yo me imagino que conforme caminaban, pues iban pisando a las ranas y movían las cobijas, no sé, para taparse, había ranas. Imagínense que abrir una olla y hay ranas en la comida era algo terrible. Y Faraón les dice, mañana. Dice, no, Faraón, hoy, pide que hoy se vayan las ranas. Y es algo parecido a lo que, esa urgencia con la que nos habla aquí el apóstol Pablo, cuando dice, ya, ahora es tiempo de levantarnos, no mañana, no te esperes a que, bueno, nadie comienza a leer la Biblia a mitad de mes, mejor debemos de comenzar a leer el primer día del mes para que así vayamos en orden. No, hermanos, no esperemos a que sea lunes o sea domingo o principio de mes, ya pues, leamos la Biblia hoy, empecemos a buscar del Señor más, oremos más, busquemos tener como fraternidad con los hermanos, que podamos edificarnos unos a otros, todo eso es importante. Y vean lo que dice la segunda parte del verso 11.
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Qué sabio es esto que dice aquí el apóstol Pablo, porque aun que hoy en la mañana nos hubiéramos convertido al Señor, hubiéramos creído en Él, bueno, de la mañana a este momento han pasado, vamos a decir, 10 horas, ya estamos más cerca de que seamos redimidos, de que seamos llevados con el Señor, que cuando creímos. Eso es indudable, aunque hayan pasado solo unas 10 horas, son 10 horas menos para nuestro encuentro con el Señor. Ahora aquellos que tienen 5, 10, 15 o 20 años de creer en el Señor, bueno, ahora están 20 años más cerca de reunirse con el Señor que cuando creyeron. Y pensando, como les decía más hace un ratito, eh, ¿qué pasa si el día de mañana el Señor dijera, ven a mi presencia, te llamo a hacer cuentas? ¿Qué cuentas le entregaríamos el día de hoy? Sabiendo que nuestra salvación, el momento de nuestro encuentro con el Señor, cada día está más cerca, cada día está más cerca. Cada día que pasa, a veces nosotros contamos nuestros días como un año más, ¿no? Cumplí un año más, pero por otra parte también es un año menos el que nos falta para estar presentando cuentas delante del Señor. Cumplimos un año más de edad, pero le restamos un año al tiempo que falte para que estemos delante del Señor, delante del juez, y entonces ahí ya no va a haber, dame otra oportunidad, dame un chancecito más, déjame bajo a la tierra otros 3 añitos y ahora sí me voy a encaminar. No, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, es hora ya, ahora, en este momento, es el tiempo de levantarnos del sueño, dice, y sobre todo cuando te das cuenta que cada día que pasa es un día menos, estás más cerca del día de la salvación que cuando creíste. Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? Bueno, el día en que estemos con el Señor, ya sea que Él venga en lo individual por alguno de nosotros o que venga por toda su iglesia y entonces estaremos ya en su presencia. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Verso 12 a la mitad dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Bueno, todo aquello que no aporta edificación a nuestra vida. Todo eso lo podemos considerar como las tinieblas y no debemos de pensar únicamente en las tinieblas como necesariamente relacionado al diablo. Las obras de las tinieblas podemos pensarlo de esta forma, todo aquello que no aporta a mi vida, todo aquello que no edifica a mi vida. Y claramente también, bueno, las obras que el diablo promueve, que es el pecado y en todas sus variantes, ¿no? Pero, por ejemplo, lo he mencionado en algunas otras ocasiones, ver alguna red social en sí de manera intrínseca o por naturaleza. No es malo que uno pueda entrar a YouTube o a Facebook o a Twitter, bueno, ahora X que se llama, pero o claramente también cuidando el contenido que vemos, ¿no? Debemos tener cuidado con lo que estamos viendo, pero vamos a suponer que entramos a YouTube para ver simplemente videos de, no sé, algún deporte que nos guste, o tal vez alguna serie que pudieran estar transmitiendo por medio de YouTube, o noticias también, no, hay a quien le gusta ver noticias. Eso no está mal en sí, no tiene un pecado por naturaleza, pero sí cuando ese tiempo que le dedicamos a ver esos programas nos roban tiempo que podamos dedicarle a Dios, que podamos estar en comunión con Dios. Yo entiendo que hay momentos en los que podemos sentarnos y ver la tele, está bien, ver algún programa, yo no le veo algún problema a eso, pero insisto, sí, cuando es más el tiempo que le dedicamos a otras actividades y se lo restamos a Dios. Hay un hermano que se llama Azugel Michelén y él dice que para leer la Biblia no hay tiempo. Dice, se hace tiempo. No es que digas, es que no tengo tiempo. Si nadie tenemos tiempo para leer la Biblia, nadie. Pero tenemos que hacernos un tiempo. Eso es algo que uno tiene que buscar de alguna manera, por decirlo así, fabricar un tiempo para leer la Biblia. Porque de tener tiempo, pues, no, siempre hay muchas ocupaciones, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que atender y nosotros debemos hacernos tiempo para leer la Biblia. Debemos hacernos tiempo para orar a Dios. Debemos hacernos tiempo para asistir a la iglesia. Nos hacemos tiempo para jugar algún deporte, nos hacemos tiempo para ver un poquito
de YouTube o de Facebook, nos hacemos tiempo para ver una película, para eso nos hacemos tiempo, pero a veces no tenemos o no buscamos de la misma manera hacer tiempo para Dios y muchas veces nos justificamos diciendo, bueno, Dios sabe, Dios entiende, Dios sabe que pues no es que yo no quiera buscar, sino que bueno, se me complica. Sí, en alguna manera o de alguna medida Dios lo sabe todo, pero también sabe que si le dedicas tiempo a las películas, que si le dedicas tiempo a ir a visitar a un amigo, que si le dedicas tiempo para irte a jugar algún deporte, que si le dedicas tiempo para ir a ejercitarte, no sé cuántas cosas podamos mencionar, también Dios sabe eso, también Dios se da cuenta que así como tú crees o dices que tu corazón no, no, no aborrece a Dios, sino que es bueno, Dios sabe que sí lo amo, tal vez no como Él espera, pero sí lo amo, sí, yo creo que Dios lo sabe, pero también sabe cuando puedes bien apagar la televisión y decir, en lugar ahorita de ver una hora una película, bueno, ¿por qué no leo 15 20 minutos y después puedo entonces dedicarle un tiempo a ver otras cosas? Lo ideal sería que pudiéramos dedicarle más tiempo a Dios, que nuestra vida realmente esté consagrada a Él, pero sabemos que vamos en un proceso, ¿no? Esto es lo mismo que como cuando alguien se inscribe a un gimnasio y piensa que en el primer día por hacer 3 o 4 horas de ejercicio ahí en el gimnasio, el otro día se va a despertar ya con su cuerpo transformado. No, hay un proceso, es un proceso en el que cada vez vamos avanzando un poquito más y un poquito más. Y si lo comparamos con el gimnasio, bueno, cada vez que alguien está más involucrado va levantando más peso, ¿no? Tal vez empiece con 5 kilos, con el tiempo va a 7, 10, 12, 15, hasta que logran levantar ya cantidades de peso pues ya considerables. Es muy similar lo que pasa con nosotros. Si mañana queremos decir, sí es cierto, debo ya despertarme, como dice ahí en Romanos, mañana me voy a parar a las 4 de la mañana y voy a orar de 4 a 4 y media, y de 4 y media a 5 voy a leer la Biblia, y de 5 a 5 y media voy a tener un devocional, y de 5 y media a 6 voy a leer un libro cristiano y voy a dedicarle. Muy posiblemente lo hagas el día de mañana y pasado también, y a lo mejor por ahí de viernes y sábado igual. Pero no podemos llevar ese ritmo porque no estamos acostumbrados. Es algo que no es parte aún de nuestros hábitos. Lo mismo que les decía en el gimnasio. Nadie que entra el primer día, luego que cuando te inscribes por primera vez a un gimnasio, no vas a levantar 50 o 100 kilos. Eso lleva un proceso. Y si el primer día lo intentas hacer, es muy posible que te lastimes, que salgas lesionado y que el otro día ni regreses, ¿no? Entonces es algo parecido, es algo similar. Debemos llevar un proceso, pero un proceso constante. No debemos tampoco justificarnos en decir, bueno, mañana empiezo con 5 minutos y después el jueves, chin, hoy nada más puedo 3 y el viernes pues hoy nada más uno y el sábado le aumento y otra vez 3 y en lugar de ir subiendo vamos en una especie de sube y baja, ¿no? Unos días más, otros días menos. Debemos de buscar esa constancia dentro de nuestra relación con Dios, más pensando como dice aquí en el verso 12, Romanos 13:12, desechemos pues las obras de las tinieblas, todo aquello que nos resta. ¿Y cuál es la contraparte? ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y vistámonos las armas de luz. Estas armas de luz no debemos de tomarla en un sentido espiritualizar los demás, ¿no? Hay quien dice, yo agarro la espada y le doy al diablo con la espada y también me pongo el escudo y me pongo también la coraza. No, no se trata en un sentido de tomar y realmente querernos vestir como si fueran armas y agarrar una espada y decir, el nombre de Jesús, yo rompo con el vicio al Facebook y corto con esta espada el deseo de ver YouTube y cosas así. No, mis hermanos, no funciona así. Es un proceso que tenemos que llevar. Vestirnos las armas de luz es buscar, como les decía, con constancia la palabra de Dios, la oración, la comunión con los hermanos, asistir a una iglesia. Es un proceso. Es un proceso en el que vamos llevando. No, Dios nunca nos ha enseñado en su palabra que hay, digámoslo así, productos milagro, ¿no? ¿Cuáles son los productos milagro? ¿Quieres bajar de peso? Pues tómate esta pastilla y quédate sentado en tu casa viendo una película y agrégale este aparatito que te pones acá en tu estómago y el aparatito va a hacer que bajes el estómago y que además se te marquen ahí los músculos y con esta pastilla, mira, bien rápido. Y la gente quiere ese tipo de productos milagro porque no queremos esforzarnos, no queremos levantarnos temprano, no queremos cuidar nuestra alimentación. Se nos hace más fácil tomarnos una pastilla y ponernos un aparatito y que eso haga todo. Pasa muchas veces así
con ese tipo de oraciones de yo rompo y corto y con la espada y destruyo y pienso en lo que es un producto milagro y el otro día me voy a despertar y con todas las ganas de leer la Biblia y con todas las ganas de orar y con todas las ganas de amar y predicar al mundo, pero no funciona así. La verdad es que siendo bien sinceros, no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí la indicación que nos da, fíjense, dice, desechemos y vistámonos. No dice, deja que Dios deseche por ti, deja que Dios te vista. No, tú desecha y tú vístete. Contamos con la ayuda de Dios, tenemos el respaldo de Dios, sabemos que Dios nos acompaña, pero hay partes que nos corresponden a nosotros. Hay situaciones que nosotros debemos hacer. No podemos querer ni dejarle todo a Dios o quererlo hacer todos nosotros. Yo me voy a proponer y a partir de mañana me voy a mentalizar y voy a repetir 40 veces, me voy a parar temprano, me voy a parar temprano. Y entonces estamos en alguna medida descansando en nuestro esfuerzo. Por otra parte, Señor, si tú quieres que ore mañana a las 5 de la mañana, pues despiértame a las 5 de la mañana. Que a las 5 de la mañana cuando yo me despierte esté bien despejado, fresquecito, descansadito y entonces me voy a parar. Y entonces le encomendamos todo a Dios, como si de Él dependiera todo, hacer todo lo que nos corresponde a nosotros. Sabemos que todo depende de Dios, que Él es soberano y estamos bajo su poder, pero aquí nos dice, desecha, o sea, tú proponte desechar, analiza en tu vida cuáles son esas cosas que tienes que desechar y por otra parte, vístete de las armas de luz. Las armas de luz son los recursos que Dios nos dio, son todas las herramientas que Dios nos dio y lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? El edificarnos unos a otros, orar unos por otros, exhortarnos unos a otros, conocer la palabra, estudiarla, orar, asistir a una iglesia, todo eso es parte de esos recursos o armas de luz que Dios nos dio. ¿Qué es la luz? Pues aquello que disipa las tinieblas, que va a ir alejando de tu vida las tinieblas para que entonces tú puedas andar en un camino de luz. ¿Cuáles son tus tinieblas? ¿Cuáles son mis tinieblas? Bueno, cada uno sabe cuáles serían esas obras de las tinieblas que afectan nuestra vida y lo que sí debemos tener en común son las armas de luz, que son lo que encontramos, los recursos que Dios nos da por medio de su palabra. Eso todo lo debemos tener en común, aunque tal vez las obras de las tinieblas, bueno, cada uno tenga un diferente tropiezo, ¿no? Como se dice también coloquialmente, un talón de Aquiles, ¿no? Aquello que nos hace tropezar ahí de vez en vez y debemos procurar desechar todo eso, ¿sí? Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Dejemos todo eso, eso ya fue del tiempo pasado, los que en algún momento vivimos en alguna situación de deshonestidad, glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contiendas, envidias, ya eso debe de quedar atrás, ¿no? Ya no es, ya nosotros no debemos de andar en esos caminos porque ahora tenemos los recursos o las armas de luz que Dios nos dio y al dejar o al pedirle a Dios que sea el quien nos fortalezca, quien nos ayude, quien nos capacite para que nosotros, miren, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, pero hay veces que nosotros ni siquiera le pedimos que nos ayude a querer, mucho menos a hacer. Yo entiendo, insisto, que la soberanía de Dios está presente en nuestras vidas, pero no debemos de irnos al extremo, decir, bueno, si Dios quiere en su soberanía que yo ore, Él me va a parar. Y si quiere en su soberanía que yo lea la Biblia, Él me va a inquietar. Sí lo va a hacer, pero Él no va a venir y nos va a agarrar del brazo y nos va a decir, a ver, ven, siéntate y lee la Biblia, ¿sí? Entonces, la contraparte a todo esto, vean lo que dice el verso 14. Sino vestíos, nuevamente nos dice vestíos. En el verso 12 dice, y vistámonos las armas de luz. Y aquí nos da un ejemplo todavía más claro el apóstol Pablo. Al final del verso 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Es decir, que tú lo que puedas ver en el Señor Jesucristo que Él hizo, tú lo imites, que tú busques ser como Él. Que si alguien te ve a ti, pudiera decir, yo me imagino que el Señor Jesús era así como tú, que era una persona amable, que era una persona respetuoso, que hablaba bien, es decir, bien sin decir malas palabras, a eso me refiero, ¿no? Que era una persona que no robaba, que no ofendía, que no era un desobligado, que era diligente. Eso lo verán en nosotros, podrían ver a una persona decir, oye, yo cuando te veo a ti, yo pienso que así era el Señor Jesús.
pues yo creo que en mi caso me falta mucho, y a todos, ¿no? Nos falta mucho, pero debemos ir buscando vestirnos, parecernos al Señor Jesús. Y lo que dice después, y no proveas para los deseos de la carne. En otras palabras, no le des gusto a tu carne. Tu carne siempre va a estar en contra de lo que Dios quiere. También lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, dice, ni puede. La carne siempre va a buscar lo suyo. Pero ¿qué pasa si nosotros alimentamos más nuestro espíritu y no proveemos a la carne? Es decir, no alimentamos la carne. ¿Quién va a ganar? Bueno, el que esté más fortalecido, o sea, mi espíritu o sea, mi carne. Si yo no busco alimentar mi espíritu y le doy gusto a mi carne, y si yo no alimento bien a mi espíritu y solamente proveo para los deseos de la carne, ¿quién va a ganar? Pues la carne, porque la carne es la que está bien alimentada y mi espíritu va a estar débil, ¿no? En este sentido. Entonces, si yo busco vestirme del Señor Jesucristo, parecerme a Él, imitarlo, ver cómo era, cómo actuaba, qué enseñaba, interesarme en la persona del Señor Jesucristo, entonces me voy a ir vistiendo de Él y de una manera como una consecuencia a ello, voy a comenzar a dejar de interesarme por las cosas del mundo, voy a dejar de proveer para los deseos de mi carne, voy a dejar de estar anhelando hacer aquellas cosas que en su momento me agradaban, me parecían que no eran malas, que tiene de malo hacer esto, dejar de hacer lo otro. Hoy me voy a dar cuenta que no es así. Recordemos lo que dice aquí mismo en Romanos el apóstol Pablo. Dice que no nos conformemos a este mundo, no te amoldes a este mundo, no sigas la corriente de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, que tú puedas ser transformado cuando tu forma de pensar cambie, cuando no digas, bueno, ¿y qué tiene de malo que me vaya con mis amigos y mi esposa se quede en casa con los hijos? ¿Qué tiene de malo? Bueno, tal vez un día podría no tener nada de malo, pero si es una costumbre que todos los días o todos los fines de semana, ya por casi decreto presidencial, te quieres ir con tus amigos, pues ahí hay un problema, ¿no? Y más aún cuando te desobligas de las cosas que tienes en casa. Es parecido a lo que les decía, está bien ver YouTube, no es malo, siempre y cuando no altere algunas otras actividades que debes tener como un hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios o la gente que no es hijo de Dios, bueno, pues puede ver y hacer conforme le plazca, porque esa gente está, ¿cómo se dice?, ocupada en darle gusto a su carne. Bueno, esa gente no tendrá un límite, pero nosotros, si creemos que somos hijos de Dios y estamos buscando andar en los caminos del Señor, debemos despertarnos ya, como dice el apóstol Pablo, debemos dejar ya, dice en el verso 11, es hora ya de levantarnos del sueño. No dejes para mañana lo que debemos hacer hoy. Ahorita, en un rato más, ya estamos a un par de minutos de terminar la reunión. Y si te es posible ahorita mismo, dedícale unos 5 minutos al Señor. Señor, mira, si es cierto, yo he desperdiciado tiempo, no lo he ocupado de una manera correcta, pero ayúdame, como dice también la Biblia, para que ya no viva para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí, aquel que dejó todo lo que tenía ahí arriba en el cielo, la gloria que tenía con Dios, la alabanza que le daban todos los ángeles, y vino a esta tierra a morir por ti, por mí. Él se desprendió de todo, y a nosotros a veces nos cuesta tanto desprendernos del celular o del control remoto y nos aferramos a él. Y ahora imagínense desprendernos de nuestra vida como lo hizo el Señor Jesús. Él dejó todo para venir a morir por nosotros. Sigamos eso, vistámonos, como dice al final en el verso 14, vistámonos del Señor Jesús, es decir, que nos parezcamos hasta en eso al Señor Jesús. Señor Jesús, tú diste todo por mí, yo doy todo por ti. En las parábolas que el Señor Jesús enseña, dice, el reino de los cielos es semejante a, dice, por ejemplo, a una persona que encuentra un tesoro y va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno para poderse apropiar de ese tesoro. Es decir, da todo por el reino de Dios. No esperes que el reino de Dios te dé todo, porque ya lo dio. El reino de Dios ya dio lo más valioso que había en él, que es su rey, el Señor Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros darlo todo por él, dar todo nosotros por el Señor Jesucristo, para que podamos entonces realmente vestirnos del Señor Jesús, dejar de proveer para los deseos de la carne. Pero mi hermano, te animo a que lo hagas de a poquito, un poquito cada día, para que no te sea algo, como les decía al principio, algo pesado, una obligación, una carga, sino que lo hagamos con amor y por amor a nuestro Dios y a nuestro Señor, que dio todo
por nosotros, todo por su iglesia, ¿sale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos saludamos el jueves, si Dios nos lo permite, y con esto concluimos el capítulo 13 de Romanos. Bendiciones.